después de este derroche de simpatía y drama, porque Marisol Galdón es esto, una drama queen, pero también con mucho sentido del humor, ahora, en cambio, cambiamos completamente de tercio y la siguiente entrevista es una entrevista a uno de los expertos, y lo puedo decir, que más admiro, analista de geopolítica y seguridad y terrorismo en España. Y lo repito, que más admiro. Porque desde luego lo que dice Manuel Gazapo Lapallese va a misa y además me lo creo. Porque a veces algunos analistas de seguridad y terrorismo, en fin, cuentan cosas que a mí me parecen más de ciencia ficción que de realidad. Manuel, buenos días y además yo, como te decía antes de empezar la entrevista, ya no sé por dónde empezar. Porque anda que no tenéis trabajo en este momento. Así es, propio, un placer estar aquí con Así vosotros. que, y sin duda un mundo muy incierto, muy revuelto, volátil muy revuelto. Y con muchísimos temas geopolíticos. Y la primera pregunta que te hago es, nos hemos despertado con esta noticia de el atentado multiterrorismo, no sé ni cómo llamarlo, a miembros de Hezbollah. De repente, 5.000, si no me equivoco, buscas han explotado, matando ya a 12 personas, si no me equivoco, y muchos miles heridos con amputaciones de diferentes tipos. Así ha sido. Y la pregunta es directa. ¿Cómo es posible que una organización como Hezbollah se la pueden colar de una forma tan brutal por parte de los servicios de inteligencia de Israel? Bueno, en ese momento yo creo que ahora es la gran pregunta que se está generando todo el mundo y planteando en el Líbano, pero también en Hezbollah, lógicamente. Es verdad que las cadenas de suministro, las cadenas de custodia desde el punto de vista legal o las cadenas de comercialización desde el punto de vista de la comercialización de cualquier elemento que nuestros oyentes puedan imaginar, un móvil, una radio, etcétera, etcétera, pues va fluctuando y no siempre podemos tener el control de cada uno de los proveedores o de las manos por las que ha pasado ese producto. El problema está en que en esa fase podemos perder el control y alguien, el propio, puede introducir algún material. Para que nos entiendan, muchas veces hablamos de las puertas traseras o backdoors que existen en los dispositivos perfectamente desarrollados como los smartphones inteligentes que todos utilizamos y vemos que hay fugas de datos. Esa fuga de datos puede venir de fábrica, de origen, pero también puede ser en el proceso de venta que alguien, antes de llegar al destinatario final, lo haya manipulado. Lo que ha ocurrido con estos buscas, con estos beepers de Hezbollah, es que, según parecen las hipótesis, apuntan a que en el proceso desde la compra y el encargo por parte de la organización terrorista y la recepción, alguien los manipula y a través de una tecnología bastante simple comparada con la que tenemos hoy en 2024, consigue hacerlos detonar, explotar de manera simultánea, causando, como tú bien decías, más de una decena de muertos, más de 3.000 heridos y ahora mismo ya vamos viendo que también está habiendo réplicas afectando a walkie-talkies, a lectores de huellas dactilares, biométricos, etcétera, etcétera. Con lo cual esto es una brecha de seguridad muy inquietante, porque más allá de que uno pertenezca a una organización, como puede ser Hezbollah, o a otra, tú te sientes verdaderamente vulnerable independientemente de qué posición te ubiques en esta guerra, en este conflicto regional. Y dime una cosa, ¿qué te espera? ¿Qué reacción te esperas? Porque supongo que Hezbollah pues, reaccionará de una forma también violenta a este ataque absolutamente multitudinario. ¿Qué reacción te esperas? Eso es lo que más me preocupa, porque ya llevamos viendo desde ese brutal ataque terrorista por parte de Hamás contra Israel, que no tiene ningún tipo de justificación y no paramos de insistir en ello. Y yo personalmente sé que hay muchas percepciones, muchos sentimientos con este tipo de cuestiones. Lo tratasteis recientemente también aquí en el podcast, en el programa, en una entrevista que yo recomiendo muchísimo con el representante de la autoridad palestina, que yo creo que fue una delicia para poder comprender la realidad geopolítica, y os doy la enhorabuena por ello, porque es importante escuchar todas las voces. Todas. Y de esa manera poder tomar conciencia, ¿no?, de cuán complejo es el mundo y ampliar nuestro prisma de mirada. Yo creo que después de ese atentado, Israel reacciona de una manera que desde un punto de vista crítico o desde un punto de vista analítico de la seguridad no es quirúrgico, no es fino, y desde ahí se vuelve a arrancar, se vuelve a comenzar una oleada en un enfrentamiento que ya veníamos conociendo desde hace décadas, pero claramente mucho más fortalecido, mucho más agresivo, mucho más sanguinolento.
evidentemente, la reacción de este grupo terrorista que es Hezbollah, muy apoyado también por un amplio grupo de las personas que viven en el Líbano y también de la región, es decir, gente que está en contra de Israel, sin duda ese grupo tiene ahora mismo, por desgracia, la obligación de responder. ¿Y esto qué significa? Que vamos a continuar con una espiral de violencia donde verdaderamente lo que se acumulan son los cadáveres de gente inocente. Sin duda, porque más especialmente allá, en la franja de Gaza, claro, donde hay ya más de 41.000 correcto, muertos. con lo cual, entre esa guerra regional que está Israel contra Hamas, Israel contra Hezbollah, Israel contra Irán, los intereses de las guerras proxy, es decir, las guerras por delegación, los intereses geopolíticos de las grandes potencias, más allá de todo eso, lo que hay sobre el terreno son nuestros oyentes, somos nosotros si viviéramos allí, independientemente de que fuéramos Libia o Israel. Lo que está claro, muere la gente. Manuel, que desde hace ya unos cuantos meses, Israel, además de asesinar y provocar este genocidio en Gaza, en la franja de Gaza, también es verdad que sigue realizando acciones que no pueden ser no interpretadas como provocación a Irán, a Hezbollah, y creo que no hay que ser ciego para entender que esta provocación es para provocar un ampliamiento del conflicto. ¿O tú lo ves de forma diferente? Por desgracia, sí que coincido plenamente con tu perspectiva en que esto va a generar ya no solo un alargamiento, una extensión de este conflicto, sino un recrudecimiento de la forma de enfrentamiento de ambas partes. Lo que está claro es que, a mi modo de entender, y pues posiblemente equivocado para la perspectiva de otras personas, y para eso estamos aquí, para reflexionar y dialogar en abierto, es que la estrategia que está siguiendo Benjamin Netanyahu no es ni eficaz, ni es eficiente, ni es realista para acabar, con el terrorismo, de un tipo o de otro. Pero lo hemos vivido en Francia, lo hemos vivido en España y lo hemos vivido a nivel europeo y también en el mundo árabo-musulmán, luchando contra el Estado Islámico, contra Daesh, Al-Qaeda, Boko Haram, Jamaat al-Nusra, etcétera, etcétera. Quiero decir, luchar de esta manera contra el terrorismo puede ser comprensible y aconsejable en una escala de tiempo acotada y determinada. Esto sería un tema muy complejo que también hay que tratar. Pero apostar de forma constante por estrategias belicistas, lo único que consigues es generar un caldo de cultivo que se vaya retroalimentando. ¿Quiere decir que no hay que responder por parte de Israel a los atentados que puedan cometer contra su persona? Legítimamente tienen derecho. El problema está en que esa reacción puede ser completamente contraproducente y motivar que el conflicto siga incrementándose y que otros grupos también entren en juego. Por lo tanto, es un grave problema. Hombre, lo que pasa es que, yo lo he dicho muchas veces, no sé hasta qué punto la estrategia de Netanyahu sea solo acabar con Hamas o sencillamente que haya guerra en la región. Mi interpretación es que es la única manera que él tiene de mantenerse coincido, en el poder. Coincido, habrá cosas en las que discrepemos y otras en las que coincidamos. Aquí, por desgracia, coincido en el sentido por desgracia porque me gustaría que nos equivocásemos ambos. Creo que es una huida hacia adelante. Creo que es un político en una situación muy complicada, como ya se lleva analizando durante el último año, que todo lo que le rodea le está obligando a tener prácticamente un estado de emergencia constante para hacer frente a un conjunto de fronteras donde en todas ellas tiene conflicto, donde todo el mundo tiene una guerra abierta. Eso lo que genera al final es una situación en la que tú constantemente te ves obligado a sembrar el caos, a utilizar la inteligencia, que tiene un servicio de inteligencia extraordinario, referente a nivel internacional, pero muchas veces en el corto plazo, no en el largo plazo, para intentar atacar lo que se dice en inglés las root causes o causas profundas del conflicto. Si no hay voluntad de coexistencia por las dos partes también, o de convivencia, es imposible gestionarlo. Sin duda. Y esto tiene que hacer también un llamamiento a las propias autoridades israelíes. Fíjate, esto es complicado, y es, teniendo en cuenta que desde el punto de vista tradicional de la polemología, que es el estudio de la guerra, sé que es muy difícil dar el brazo a torcer con la cantidad de víctimas que también tiene Israel en su lado. Pero si tú eres el más fuerte, si tú tienes más capacidades, tú tienes que demostrar ser más inteligente, más empático, más constructivo para imaginar una situación de coexistencia. Pero veo que es imposible. Ahora, te hago otra pregunta porque, claro, si tú analizas un poco la historia de estos meses, desde el 7 de octubre, tú te das cuenta que el poder que tiene Mossad, que tiene los servicios de inteligencia de Israel, son absolutamente impresionantes. Y la última demostración de fuerza ha sido justamente el atentado múltiple realizado justamente con los busca de los miembros de Hezbollah, ¿no? Es decir, estamos hablando de un servicio de inteligencia que en un determinado momento demuestra un poder
yo diría casi ilimitado. Sin embargo, el 7 de octubre, cuando pasó la matanza multitudinaria por parte de Hamas, evidentemente los servicios de inteligencia no es que tuvieron una grieta, tuvieron, no sé si un sogadón absolutamente enorme. ¿Cómo es posible que se le pasara o que realmente jamás pudiera hacer un atentado tan brutal sin que los servicios de inteligencia pudieran enterarse del tema? ¿No te parece una contradicción Sí, es de muy hechos, difícil. algo, yo diría, para mí, inexplicable? Es muy difícil de explicar, es muy difícil de razonar y es muy difícil de poder trasladar a la audiencia y a cualquier interesado, cualquier viandante, cualquier estudiante, cualquier persona que esta cuestión lo haya escuchado, hacerle una explicación de sujeto verbo predicado, es decir, de entender por qué A causa B. Es muy difícil. Podríamos hacer un paralelismo con lo que ha sufrido Hezbollah. Hezbollah como grupo paramilitar con presencia política, también bastante bien asentado, bastante bien nutrido por aquellos que la apoyan en el Líbano y sin duda alguna por los recursos que recibe de Irán, también tiene una fortaleza notoria. Lo que ha ocurrido ayer también es una brecha de seguridad que podríamos interpretar que sería la paralela a la que sufrió Israel en su momento. Pero sin duda alguna, siendo un global player, es decir, un actor global, siendo una potencia militar, una potencia a nivel de inteligencia, una potencia a nivel económico, a nivel de armamento, que ocurriera eso, sin duda alguna, es lo que ha provocado que también mucha gente en Israel esté pidiendo la accountability o la rendición de cuentas de aquellos que estaban en el poder, que volvemos de nuevo, que era Benjamin Netanyahu. Y esto no es una crítica contra su persona en cuestión, sino hacia su responsabilidad como líder, porque después del secuestro bárbaro, dantesco y absolutamente condenable de esas víctimas, muchas de esas familias lo que están diciendo ahora es: ya no solo queremos recuperar el cuerpo de nuestros familiares, sino lo que queremos es una auditoría a nivel estatal de lo que pasó. Necesitamos esos días, del por qué pasó. Totalmente. Y eso es importante porque si el Estado o los Estados ocultan cosas, que lo hemos vivido también por desgracia en España, situaciones, no digo parecidas, pero de alguna manera similares con atentados terroristas, es importante que no se oculte nada a las personas, porque un Estado democrático lo que tiene que autoexigirse es siempre la corrección, el aprendizaje y la transferencia de cara a la gente. Y Manuel, a lo mejor te hago una pregunta un poco indiscreta o demasiado de mal pensado que soy. ¿En algún momento se te ha pasado por la cabeza que el gobierno israelí sí que sabía lo que iba a pasar el 7 de octubre? No he llegado a planteármelo como hipótesis plausible. Quiero decir, con una hipótesis sólida sobre el terreno. Ahí hablaríamos del famoso concepto de un ataque, un atentado de falsa bandera. ¿Qué quiere decir un ataque de falsa bandera? Cuando tú mismo atentas o atacas contra ti mismo para justificar, es decir, Euprepio, tu reacción. Correcto, yo quiero enfrentarme a ti, yo Cosa no que consigo... Ha pasado muy a correcto, menudo. y ha ocurrido, ¿no? Yo quiero enfrentarme contigo, pero no consigo que tú me ataques a mí, con lo cual yo finjo y digo a la audiencia del círculo que tú me has atacado. En realidad es un ataque de falsa bandera y yo ya tengo la excusa para... Lo he planteado, nos lo hemos planteado muchas personas, yo no lo he llegado a ver del todo plausible por todo el eco que estamos viendo ahora. Es decir, el cómo se ha desarrollado la guerra, el genocidio ahora mismo, que es como se tiene que llamar el genocidio de la Franja de Gaza, me parece que quizás en las primeras semanas podría haber sido una alternativa, pero ahora ya, por cómo se ha desarrollado el libro, la novela de terror, creo que no encaja con el que lo supieran y no hubieran hecho nada. Y a propósito de servicios de inteligencia con trabajo bien o mal hecho, es de actualidad también el último atentado, el segundo en 3 meses, a Donald Trump, el candidato republicano a las elecciones americanas. De nuevo la pregunta: ¿cómo es posible que se pueda perpetrar un atentado y que un segundo atentado prácticamente podía haber tenido éxito también contra Donald Trump? Bueno, nada la más situación y nada es menos. bastante lamentable, evidentemente. Cuando digo lamentable no es por una cuestión de criticar, sino es una cuestión de analizar. La situación no está siendo buena en Estados Unidos, pero nunca lo ha sido para ningún candidato. Recordemos la cantidad de atentados que ha habido contra todos los presidentes o candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de América en su breve historia. Y asesinados. ¿No? La situación del primer atentado contra Trump es muy seria. Estuvo a punto de morir y evidentemente cualquier líder político de cualquier potencia, independientemente que sea republicano, demócrata o de cualquier posición, evidentemente tenemos que estar condenándolo y apoyando a cualquier persona, insisto,
que pueda sufrir ese tipo de ataques. Y esto que estamos diciendo, propio puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto porque el caldo de enfrentamiento, la polarización que existe en Estados Unidos, no avala ni dice lo que estamos tú y yo comentando ahora. Es decir, hay gente que celebra y dice que poco faltó para que asesinara a Donald Trump. Si eso hubiera ocurrido, hubiera sido una catástrofe para el hegemón mundial, para la principal democracia internacional, ¿no? Es decir, para lo que se suele decir la policía global, que a día de hoy no debería serlo, pero sigue siendo Estados Unidos. Ahora tenemos un segundo atentado, un fallido, en el campo de golf. Podemos plantear, como también sabemos en España, que garantizar la seguridad de cualquier ciudadano, de cualquier político, de cualquier gran figura, al 100% es imposible. Por otro lado, podemos plantear que en ese campo de golf, las hectáreas a proteger con los diferentes círculos concéntricos de seguridad que muchas veces se plantean, pues es más difícil. Cuanto más acotemos el espacio, más protegidos podemos estar. De ahí que los mítines sean siempre una zona, un punto rojo muy frágil para cualquier campaña política en países con alta polarización y alta violencia. Sin duda alguna, esto ha de hacer pensar mucho a Joe Biden, todavía presidente de los Estados Unidos de América, para proveer de mayor seguridad a Donald Trump, y que aquellos que le apoyan, que están en su derecho de apoyarle, claramente no coinciden con mi perspectiva desde el punto de vista político, después de haber vivido en Estados Unidos, que no pasa nada por trasladarlo. Allí, por ejemplo, se tiene mucho la costumbre propio de cuando uno está impartiendo las masterclass, presentarse como demócrata o republicano, que es una cosa que cuando yo estoy viviendo allí me sorprendió, y es una cosa para naturalizarla y no tener, por supuesto, luego pesquicias, ¿no? Y ninguna crítica, ¿no? Es un poco un cambio cultural que es interesante en ese aspecto. Pero cerrando ese paréntesis, creo que es importante que se apoye a Donald Trump para salvaguardar su seguridad como candidato, y que nadie de aquellos que le apoyan pueda criticar al actual presidente, a Biden, y a su candidata Kamala Harris, de dejarle desprotegido. Es decir, creo que Estados Unidos tiene que tomarse esto muy en serio, y por ende su servicio secreto. Hombre, yo creo que se lo está tomando. Ahora, la pregunta que nos hacemos es qué impacto puede tener sobre las elecciones de noviembre. Si el hecho que efectivamente, evidentemente, Donald Trump lo que está haciendo es victimizarse de forma absolutamente, incluso te diría, no sé, exagerada, como siempre, bueno, con todos sus aliados. Todos leímos el tweet del dueño de X, Elon Musk, que decía pues que nadie quiere matar a Kamala Eso sí Harris, que es verdaderamente lamentable. que realmente despreciable. Luego lo canceló, pero todos lo hemos leído, ¿no? ¿Qué impacto tú crees puede tener en el resultado de la selección de noviembre? Bueno, tú lo acabas de decir, él es capaz, él es un hombre tremendamente inteligente, lo vimos también durante su presidencia. Esto no quiere decir que no sea una persona que genere enfrentamiento dentro de sus propios conciudadanos. Él vive de ese enfrentamiento, de esa polarización, pero es una persona inteligente porque no da puntada sin hilo a nivel económico. Es una persona que tiene una visión también a nivel de mercado interno. Recordemos cómo mucha gente le sigue apoyando porque revalorizó muchas zonas del cinturón de acero que Estados Unidos tenía absolutamente abandonadas. Es decir, hay que ser también objetivo y al César lo que es del César, ¿no? Que diríamos. Ahora bien, este nuevo intento contra su persona de atentado, de acabar contra él, lo va a utilizar y va a trabajarlo dentro de los medios de comunicación afines a su persona y a través de las redes sociales para obtener más apoyos, victimizándose a sí mismo, como diciendo, y él ya lo ha dicho, es decir, si acaban conmigo, acabarán con la democracia. Que justamente lo dice, con todo el respeto, un personaje que por la democracia, fuera del despacho Oval, no ha hecho demasiado. Y yo me explico. Dentro del despacho Oval podemos cuestionar sus decisiones, pero se ha comportado durante los 4 años, bueno, pues como un político más. Fuera de esa Casa Blanca, fuera de ese despacho Oval, él ha sido el artífice de generar uno de los elementos, una de las anécdotas, una de las fechas más deplorables de la historia de los Estados Unidos de América, que fue la toma del Capitolio, con lo cual se demostró de enero 2020, se demostró como una persona tremendamente irresponsable, sin ninguna duda. Elon Musk. Yo soy un gran usuario de Twitter y creo que, por desgracia, lo que era la plaza pública, donde podía haber debate, con sus fisuras, con sus problemas, con sus perfiles falsos, sus bots, es decir, con ese ruido que hay también que había en Twitter, ahora en X, esas medidas yo las echo en falta, y creo que lo que está haciendo Elon Musk, sembrando esa politización de la red social, es muy peligroso, porque ese tuit en el que tú bien señalabas, ¿no? Y nadie está intentando,
asesinar a Kamala Harris es una incitación a la Es una violencia provocación. en un país donde sí. todo el mundo, Eupropio, tú bien sabes y lo saben también nuestros oyentes, donde el acceso a las armas, por suerte o Bueno, por todo el mundo desgracia, tiene armas, de hecho hay más armas que personas. correcto. Y saltando de crisis en crisis, te digo que aquí, no, desde luego en este momento no faltan crisis internacionales. Vamos a Venezuela, donde se ha abierto una crisis más a nivel diplomático entre Venezuela, la dictadura de Venezuela, y no tengo Así es. ningún problema a llamar Nicolás Maduro dictador, y España, y donde han sido secuestrados 2 ciudadanos españoles, entre otros, visto que hay también un belga, si no me equivoco, secuestrado, con la excusa que eran espías del CNI. Una película más de un régimen dictatorial que, por desgracia, lleva ya muchas décadas, muchos años asentado en Venezuela. Venezuela es un país muy plural. Venezuela es un país que también estaba conformado por muchos españoles que en su momento emigraron o migraron para allá. No tenemos que olvidarlo. Es un país muy rico culturalmente, es un país de gente extraordinaria. Yo tengo la oportunidad con Universal de viajar mucho pues, a Latinoamérica, especialmente a México, Colombia, Costa Rica, Ecuador. Y luego recientemente he podido estar en Perú, es decir, pero no he podido, aunque lo he deseado y lo he solicitado, poder entrar a Venezuela. ¿Por qué no se puede entrar a Venezuela? Evidentemente era el momento del proceso electoral, para dar contexto a nuestros oyentes, con lo cual yo no iba acreditado de ninguna manera, ¿no? Con lo cual, evidentemente, la posibilidad de entrar pues eran mínimas. Pero bueno, ya no solo por el hecho de hacer turismo, sino poder coger el pulso a la situación. Me encontré con un no por respuesta inmediato. Bien. Visto lo que está ocurriendo ahora es, de nuevo, que igual que hablábamos antes con otros países que están en la parte del Golfo Pérsico, hablábamos de la zona asiática, de Gaza, de Israel, de Netanyahu, bueno, vemos que en otras latitudes del mundo también hay huidas hacia adelante y vemos que Nicolás Maduro se enroca en el poder para no salir del mismo. Persigue una y otra vez a la oposición. Tenemos a Edmundo González ahora mismo en España, con la polémica política también que se ha producido. Pero yo pienso una cosa muy fácil. La vida de esa persona, de este candidato, estaba en peligro. Por lo tanto, ¿cómo no va a pedir asilo? Váyase en España o en otro país. Es decir, tenemos que entender también que uno no puede seguir haciendo oposición si está muerto. Es verdad que salir del país rebaja mucho las expectativas de aquellos que quieren intentar Poder, ¿no? correctamente. Pero ¿cómo va a acabar la situación desde el punto de vista? Si te atreves a hacer una previsión. Yo creo que el pueblo, esto lo llevamos diciendo también mucho tiempo y no ha ocurrido, pero cada vez la temperatura va increciendo dentro de esa especie como de, ¿cómo poder llamarlo?, de cocina donde todos los fuegos ya están hirviendo, toda la gente, no hay un chef que tenga control y esas ollas a presión están a punto de estallar. Y es ese caldo social que ahora mismo ya no tiene, por la inflación o por muchas otras cuestiones, seguridad ni económica, ni seguridad sanitaria, ni garantía de vida, de futuro. Por lo tanto, lo que yo creo que lo que se va a convertir es en un estado fallido, porque va a haber un momento en el cual esa mecha que ya está prendida acabe estallando. ¿Puede haber guerra civil? Posiblemente. Por desgracia, ojalá no, pero hay un momento en el que ahora mismo la gente estamos viendo que sí toman las armas algunos de ambos bandos y en ambos bandos también se está intentando que no se llegue a ese punto, pero ojalá. Por supuesto puede llegar. Pero porque esa es, uno analiza la situación y claramente es una posibilidad muy cercana, por desgracia. Pues Manuel, no tenemos más tiempo, pero sí tenemos el minuto de oro que todos nuestros invitados tienen, así que yo te pediría de dirigirte a la cámara y decir todo lo que tú consideres oportuno al público. Pues propio, muchísimas gracias por la oportunidad de invitarme, siempre es un placer estar en un espacio donde se puede dialogar de manera abierta, de manera democrática y plural. Y yo invitaría a todos los que escuchan El Círculo que piensen por sí solos. Nunca hay verdades absolutas. Hay que elaborarse opiniones propias escuchando a todos aquellos que ustedes tengan alrededor, como puede ser, un ejemplo, esta radio, donde hay perspectivas, opiniones y sensaciones y sentimientos. Y de esa manera poder poner en crisis todo lo que escuchamos, al menos en mi caso, desde el punto de vista de la geopolítica, las relaciones internacionales, que es un mundo con mucha hipocresía, con muchas mentiras, con mucho ruido. Es un mundo muy gris donde ustedes, si escuchan y ponen en crisis las verdades absolutas que les digan, posiblemente puedan encontrar los puntos cardinales a través de los cuales orientarse. Y nada más. Muchísimas gracias. Pues Manuel, nos vemos prontito porque seguro que seguiremos necesitando tu opinión para hablar de un mundo que está en crisis y muy revolucionado. Muchas gracias. Un placer.
Chao.